¿Qué es Hamás? El grupo islamista militante que lanzó un ataque sin precedentes contra Israel. El conflicto palestino-israelí vive su mayor escalada en décadas después de que el grupo militante palestino Hamás lanzara desde la Franja de Gaza un ataque sin precedentes contra Israel el sábado 7 de octubre. Los combatientes de Hamás consiguieron penetrar en comunidades israelíes cerca de la franja, matando residentes y capturando rehenes. Israel respondió con ataques masivos sobre Gaza. Hamás controla la franja desde 2007 y se ha prometido destruir a Israel. Ambos bandos han peleado varias guerras en los últimos años, aunque los analistas dicen que nunca con la magnitud de los ataques recientes. ¿Qué es Hamás? Hamás es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos y su nombre es un acrónimo árabe del movimiento de resistencia islámica. Su origen se remonta en los primeros días de la Intifada palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sus milicias llamadas Brigadas Al-Qassam fueron fundadas en 1991 y son lideradas por el comandante Mohammed Deif. Hamás, o en algunos casos las Brigadas Al-Qassam, son designados como grupos terroristas por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias. ¿Cómo Hamás consiguió el poder? Durante los años 90, Hamás ganó prominencia por oponerse a los acuerdos de paz firmados en Oslo en 1994 entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, que representaba entonces a la mayoría de los palestinos. A pesar de numerosas operaciones de Israel y medidas drásticas de la Autoridad Nacional Palestina, la principal organización política de los palestinos, Hamás se dio cuenta de que tenía un poder efectivo de veto político, orquestando ataques suicidas. Llevó a cabo múltiples atentados con bombas en autobuses entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000, matando a decenas de israelíes, e intensificó sus ataques después de que Israel matara a su principal fabricante de bombas, Yahya Yash, en diciembre de 1995. Los atentados fueron ampliamente culpados de haber alejado a los israelíes del proceso de paz y de llevar al poder a Benjamin Netanyahu. Hamás siguió ganando poder e influencia en los años siguientes a medida que Israel tomaba medidas drásticas contra la autoridad palestina, a la que acusaba de patrocinar ataques mortales. Hamás organizó clínicas y escuelas, sirviendo a palestinos que se sentían decepcionados con la administración de la autoridad palestina, liderada por el movimiento político Fatah. En marzo y abril de 2004, el líder espiritual de Hamás, Ahmed Yassin, y su sucesor, Abdelaziz Ar-Rantisi, murieron en unos ataques con misiles de Israel en Gaza. En noviembre del mismo año, murió Yasir Arafat, líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, y después de Fatah. La autoridad palestina quedó entonces bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, quien veía las tácticas bélicas de Hamás como contraproducentes. Desde 2005, cuando Israel retiró sus tropas y asentamientos de Gaza, Hamás se involucró cada vez más en el proceso político palestino. En 2006 ganó las elecciones parlamentarias palestinas, reforzando su poder en la franja. Desde entonces, las tensiones entre Fatah y Hamás han dominado la política palestina, y a pesar de varios intentos de reconciliación, el liderazgo palestino sigue dividido. Hamás controla Gaza y nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Cisjordania está regida por la autoridad palestina. ¿Cuáles son los principios de Hamás? Los estatutos fundacionales de Hamás de 1988 definen los territorios palestinos históricos, incluido el actual Israel, como tierra islámica y excluyen cualquier paz permanente con el Estado judío. En 2017,
Hamás elaboró un nuevo documento político que suavizó algunas de sus posiciones declaradas y utilizó un lenguaje más mesurado. No hubo reconocimiento del Estado de Israel, pero sí aceptó formalmente la creación de un Estado palestino interino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El documento también subraya que la lucha de Hamás no es contra los judíos, sino contra los agresores sionistas ocupantes. Israel dijo que el grupo estaba intentando engañar al mundo. ¿Cómo ha sido el conflicto con Israel? Desde que se hicieron con el control de Gaza en 2007, los militantes de Hamás y las fuerzas israelíes han protagonizado varios enfrentamientos. Israel, junto a Egipto, ha mantenido un bloqueo a la franja desde 2007 para aislar a Hamás y presionarlos para que detengan sus ataques. Israel considera que Hamás es responsable de todos los ataques que salen de Gaza, y ambos bandos permanecen en constante estado de conflicto, alternándose incidentes sangrientos y grandes hostilidades. Una de las más mortíferas, en 2014, provocó la muerte de 2.251 palestinos, incluyendo 1.462 civiles, durante 50 días de lucha. En el bando israelí, murieron 67 soldados y 6 civiles. En mayo de 2021, 256 personas murieron en Gaza y 13 en Israel, en un conflicto de 11 días que terminó con una tregua mediada por Egipto. Este ataque sin precedentes llega un día después del aniversario 50 de un ataque sorpresa de Egipto y Siria contra Israel en 1973, que propició una guerra en Medio Oriente. El simbolismo de esta fecha no fue algo que el liderazgo de Hamás pasó por alto. Debemos orar por Israel. En el Salmo 122, 6, Dios nos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Pidan por la paz de Jerusalén. Que vivan en paz los que te aman. En Génesis 12:3, Dios prometió bendiciones a los que bendicen a Israel y maldiciones a los que la maldicen. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y puesto que Jerusalén es representada como el centro de la vida judía, se deduce que a los que oran por su paz y seguridad, se les concederá la paz a ellos mismos. Debemos orar por Israel, no solo por esperar las retribuciones de Dios en paz y seguridad, sino porque también Jesús dijo que deberíamos ser pacificadores, lo cual incluiría orar por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9.